todos los avances tecnológicos que tenemos ahora. Y antiguamente pues salíamos a predicar con megáfonos cuando salió, pero antes era de voz en cuello. Nos hace pensar también en el tiempo de nuestro Señor Jesús, que cuando salía a la orilla del mar a predicar, aún a pedirle prestado la barca a Pedro, que le prestara la barca para que predicara, no había audífonos, no había micrófonos, no había megáfonos, no había nada. Y se escuchaba perfectamente. Yo pienso que más que nada es el corazón dispuesto de la gente que quería escuchar lo que Jesús decía. Y si tú viniste esta mañana con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para ti, tienes entonces hambre de Dios. Y Dios solo le da de comer a los que tienen hambre. Porque si no tienes hambre, Dios no te va a dar de comer. ¿No es cierto? Dios le da de comer a los que tienen hambre y le da de beber a los que tienen sed y hambre de Dios. Así que si esta mañana viniste con hambre de Dios, seguramente Dios te va a hablar. ¿Amén? Amén. Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor en esta mañana para pedir su dirección. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre en este día. Gracias por un día más de día que tú nos das. Gracias, Señor, por la luz de este día. Gracias, bendito Dios, porque tenemos la fuerza y la salud para poder llegar aquí a tu casa, donde tu presencia habita, donde te mueves con toda libertad y donde hablas a tu pueblo lo que necesitamos. Señor, tú conoces nuestra necesidad de cada uno de nosotros y te suplicamos que ministres nuestra vida conforme a nuestra necesidad. Cada uno de nosotros vino esta mañana a tu casa con algunas cosas porque reconocemos que tú eres el soberano en los cielos y que la soberanía tuya nosotros la aceptamos en nuestra vida. Señor y Espíritu Santo, ahora quita todo pensamiento negativo de nuestra mente, todo cansancio, todo aburrimiento, toda preocupación, sea quitado de nosotros ahora y dispón nuestro corazón y dispón nuestra mente. Cada pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Jesucristo, como dice tu palabra, y que nuestro corazón esté dispuesto ahora a recibir tu palabra en esta mañana. En el nombre santo y bendito de Jesús oramos. Amén. Amén. Hay un episodio en la Biblia, diría yo, bastante único. Y porque uno de los milagros de Jesús que vamos a ver esta mañana es bien raro en Jesús. Cada vez que Jesucristo nuestro Señor ha hecho un milagro, lo hizo de una manera constructiva, lo hizo de una manera para bendecir. Pero en esta vez vamos a mirar un milagro, creo yo que es el único que hizo Jesús, donde en vez de bendecir, maldijo. Y es la maldición de la higuera estéril. Y podemos mirarlo en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 11. El Evangelio se usa en Marcos, capítulo 11, verso 11. Los que no tienen Biblia, por favor, les suplicamos que comparta su Biblia con el que está al lado, si es que ve que no tiene Biblia a la mano. 11:11 de Marcos. ¿Lo tienen? Quiero que noten los que tienen Biblia ahí, que lo que vamos a leer es del 11:11 y vamos a leer hasta el verso 13 y de ahí nos vamos a saltar al verso 20. ¿Y por qué lo hago? Porque voy a dejar lo de la purificación del templo, que es otro mensaje, que es otra meditación que más adelante vamos a hacer. Pero quiero que recuerdes que esto que está ocurriendo, este episodio en la vida de Jesús, está en medio de la purificación del templo. Te digo esto porque es un poco de entender el por qué Jesucristo, nuestro Señor, maldice a esta higuera. Muy bien, la palabra del Señor dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera:
nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo, Jesús le dijo: tened fe en Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Te digo que este es un milagro bastante raro y muy particular en la vida del Señor. El Señor, cada vez que hizo un milagro, lo hizo para ayudar, para bendecir y para construir, nunca para destruir. En este caso, está maldigiendo a un árbol, a una planta. Pero para poder entender esto, quisiera ir contigo un momento a ver qué cosa era la higuera para el pueblo de Israel. En la Biblia aparece la higuera, el olivo y la vid, que son tres árboles que aparecen mucho en la Biblia y que tienen mucho significado dentro de lo que es la palabra del Señor. El árbol de la vid, del olivo y de la higuera, que esta mañana vamos a mirar. Para el pueblo oriental, para el pueblo musulmán, para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, era muy importante y muy significativo la higuera. Tal es así que la higuera, en determinado momento, Dios en su palabra lo compara con el pueblo de Israel. Tal es así que también en la Biblia, por decir de Jesús, nuestro Señor, en Juan 14 en adelante, dice: vosotros sois, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, el que no lleva fruto los quitará, y eso lo demás. Dice, comparando al pueblo cristiano, al pueblo de Dios con la vid, y de la misma manera de la higuera con el pueblo de Israel. Ahora, la palabra higuera o la palabra de la higuera aparece desde el Génesis. ¿Recuerdan ustedes en Génesis capítulo 3, verso 7, que es el primer libro de la Biblia? ¿Recuerdan cuando Adán y Eva se vieron desnudos? Dice la Biblia que se tejieron delantales o se pusieron delantales de hojas de higuera. Así que la higuera está presente desde el inicio de la creación. ¿Recuerdan esto o no? ¿Recuerdan? Y si usted quiere buscarlo, está en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, capítulo 3, verso 7. Dice que Adán y Eva se pusieron delantales de hojas de higuera. Después el Señor Dios lo encuentra, mata a unos animales y de su piel le hace vestidos. Pero primero, Adán y Eva se hicieron delantales de higuera, de las hojas de higuera. No solamente lo vemos ahí, lo vemos en Cantar de los Cantares, en cuanto a que el llamado de la esposa, del esposo a la esposa, dice ahí, Cantar de los Cantares, por decir, dice: la higuera ha echado sus higos y las vides ciernen y dieron su olor. Era un canto del esposo hacia la esposa, era como un poema, y le compara la higuera con el fruto, con el olor que hay, de que cuando su esposa llegaba hacia él, tú has visto, ¿no? Su esposa, bueno, los que son casados, cuando salen se ponen su perfumito y no bonito y huelen rico, ¿no es cierto? Entonces, eso está desde el Eclesiastés. Y Eclesiastés pues tiene más de 700 años antes de Cristo fue escrito esto. No solamente la higuera tenía ese significado en la Biblia, sino aún era símbolo de paz. En 2 de Reyes, capítulo 18, verso 31, dice el rey enemigo, le dice en cuanto al rey Ezequías, que era el rey de Israel, le dice al pueblo: no escuchéis a Ezequías, 2 de Reyes 18, 31, si alguien lo quiere buscar. 2 de Reyes 18, 31. Le voy a dar un minuto para que lo encuentren. 2 de Reyes, capítulo 18, verso 31. Es en cuanto a lo que el significado de la palabra o de la planta higuera o de la higuera, con lo que lo comparan. También era un símbolo, la higuera, de paz. Y se menciona en la Biblia, en esta 2 de Reyes, capítulo 18, verso 31. Y le dice al rey enemigo, le dice al pueblo: no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced paz conmigo
y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo. Así que como que está diciendo que la paz representa cuando tú comes de tu higuera, de tu vid, y bebes de agua de tu propio pozo. Significa, dice, venga y tengan paz conmigo, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo. Significa que la higuera también representa paz. Era tan importante en ese momento el significado de la higuera. Tenía un valor especialísimo en ese momento como símbolo. Ahora, la higuera de esas zonas era muy particular. Flavio Josefo, que es un historiador bíblico de esos tiempos, dijo que la higuera era una planta muy fructífera. Claro que se supone que es la higuera que él conocía de esos lugares. Tal es así, y hay algunos estudios, que la planta de la higuera es una planta que puede darte frutos por 10 meses en el año. O sea, 10 meses en el año tú puedes encontrar frutos en el árbol de la higuera. Y es interesante ver esto porque la higuera representa entonces un árbol bastante fructífero, bastante fecundo de esa zona. Era el árbol más fecundo que existe, según Flavio Josefo. Esto podría dar frutos, daba 10 meses al año. Imagínate que 10 meses al año tú vayas a un árbol de higuera y encuentres fruto ahí. Ahora, no solamente cuando se habla de fruto de la higuera, se habla de higos. Porque el árbol de la higuera tiene una particularidad, que el fruto y la flor se confunden mucho. El fruto y la flor en la planta de la higuera se confunden mucho, porque aparte del higo, en el centro de la hoja salen como unas púas, como unos palitos que son comestibles. Los árabes le llaman taps y los venden en el mercado. Eso es para comer también. La planta de la higuera tiene como unas varitas, como unos puntitos en la planta de la hoja que los árabes le llaman tap, y eso sirve también para comer. ¿Están conmigo? Dígame amén. Amén. Y ahora dice, pastor, ¿y por qué me cuenta todo esto? Te tengo que contar todo esto para que podamos entender por qué Jesucristo maldijo a esta higuera. Porque es la única vez que el Señor hace un milagro para destruir. Porque siempre el Señor hizo un milagro para construir, para bendecir, para edificar. Siempre en su vida fue eso. Esta es la única parte en la Biblia en que podemos mirar a Jesús maldiciendo a una planta, y la planta se secó. Recuerda esto, que la higuera de esos lugares era una higuera bastante fecunda. Ahora, otra de las particularidades que tiene la planta de la higuera, no solamente que el fruto y la flor no se distinguen, ¿no? Sino también que la higuera tiene una particularidad, que antes que salgan las hojas, salen los frutos. Cuando están saliendo recién las hojas. Ahora, si tú notas bien, la higuera que habla el Evangelio de Marcos, mire lo que dice. Al día siguiente, cuando salieron a Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos, Jesucristo vio de lejos una higuera. ¿Qué cosa tenía la higuera? Entonces, si los frutos salen antes que la hoja de un árbol de la higuera, se suponía que tenía, y si estaba bien frondosa, porque tenía muchas hojas y estaba muy frondosa, significaba que debería tener. Y entonces, cuando la palabra dice así, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. ¿Por qué dijo así Jesús? ¿Sabe por qué dijo? Porque no era tiempo de higos. ¿Sabe que usted no va a escuchar muchos mensajes de este pasaje? Porque es bastante difícil predicar o hacer un sermón de este pasaje. Porque yo antes lo leí y decía, pero Señor, ¿por qué has maldecido una planta de la higuera si no era tiempo? O sea, no era tiempo de higos. Y lógicamente, si no era tiempo de higos, ¿cómo vas a encontrar fruto? ¿No es cierto? El tema es que esa higuera daba 10 meses en el año. Y el tema era que el fruto salía antes que salga la hoja. Y cuando el árbol estaba lleno y frondoso, y el Señor lo ve de lejos, se suponía que debería tener frutos.
Por eso él dice, voy a ver si tenía algo. Fue a buscar y no encontró nada. De repente él también pensó, bueno, no importa si no hay higo, puede haber esos tubs, ¿no es cierto?, que me va a servir de alimento. ¿Están conmigo? Dígame amén. Amén. Fueron muy atentos. Diga que está a tu lado, pon atención a esto. Pon atención. Pon atención. Entonces él va a la higuera esta y no encuentra nada. Ni siquiera, ni los tubs, ni nada, no encuentra nada. Pero sí estaba con muchas hojas. ¿No es cierto? Ya más o menos usted está discerniendo ya qué cosa voy a hablar. La higuera estaba llena de hojas. Era una higuera precoz. Era una higuera que no era su tiempo, pero estaba llena de hojas. Era un árbol en la cual no debió tener hojas porque no era su tiempo y tampoco iba a haber frutos, pero como había hojas, se suponía que debería tener frutos. ¿Me están entendiendo? Dígame amén. Ahora, esta higuera llega a su plenitud en el mes de junio, empieza a dar el fruto. Pero según los estudiosos, este mes era el mes de marzo. Por eso dice, no era el tiempo de higos. Y va el Señor Jesús y mira. Y yo preguntaba, pero Señor, ¿por qué lo has maldecido? Y para esto quisiera poder llegar contigo. Y te dije que tomaras la atención de que más bajito en el verso 15 está la purificación del templo. Donde él entra y tumba la mesa porque lo habían puesto como un comercio, ¿no?, en el templo. Y decía ayer con alguien que no era porque estaban vendiendo algo, sino porque se había corrompido tanto que te obligaban a comprar. Por decir, la gente venía a dar su ofrenda y tú tenías que comprar la ofrenda en la puerta, porque si tú comprabas tu ofrenda, que era un macho cabrío, un carnero, o se recuerda a Jesucristo cuando lo presentan en el templo, sus papás no tenían plata, José y María, y trajeron 2 tortolas. ¿Recuerdan la historia, no es cierto? O sea, el que no tenía plata no podía traer un macho cabrío, traía 2 tortolas. Entonces, tú pues criabas tortola en tu casa y lo traías para ofrecerlo a tu Señor. Pero no, eso no valía. Tú tenías que comprar en la puerta de la iglesia. Y todavía, si las tortolas valían 10 soles, ellos te lo vendían a 15. Porque si tú traías de tu casa, no servía para la ofrenda, no te la aceptaban. ¿Ves cómo se va a corromper? Entonces cuando Jesús llega y ve este tipo de cosas, aparte que lo que te vendían era lo dañado, lo que ya no les servía, los animales que estaban enfermos, era toda una corrupción. Por eso es que el Señor toma en ira y tumba todo. Ahora, ¿por qué está en el medio? Porque esta es una crítica al pueblo de Israel. Porque la higuera representa en la Biblia también el pueblo de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque mira lo que dice Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 9, verso 10, dice: como uvas en el desierto había Israel, y como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres, y ellos sacudieron a Baal Peor, y se apartaron para vergüenza, e hicieron lo abominable. Lo que está diciendo allí es que Dios se aparta del pueblo de Israel, que lo compara como la higuera temprana en sus frutos, como esta higuera que Jesús vio de lejos, que era pura hoja, pero sin nada de frutos. Está diciendo que el pueblo de Israel se apartó de Dios y se fue tal el demonio de Baal Peor. Entonces, si hacemos un paralelo, significa que lo que está diciendo Jesús es una crítica al pueblo de Israel en ese momento, de cómo se habían apartado, de cómo no recibían a Cristo, y entonces ve esta higuera y quiere dejar una gran lección allí. Amén. No es porque el Señor quiso maldecir, porque no, Él quiso dejar una gran lección ahí. Y para esto quisiera ir contigo, para entender bien esto. Es como que el pueblo de Israel no reaccionó como Dios lo quería, que el pueblo de Israel no hacía lo que Dios le había ordenado, lo que Dios le había enseñado,
Dios estaba esperando una reacción del pueblo diferente a lo que en ese momento estaban viviendo. Estaban viviendo una corrupción total, estaban viviendo el fariseísmo, eran legalistas, pero no hacían lo que enseñaban. ¿Recuerdas al fariseo, no? Diezmaba 3 veces al día, oraba 3 veces al día, en los parques y en las plazas para que le escuchen. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Ustedes son sepulcro blanqueado, generación de víbora, porque no hacen lo que ustedes enseñan. Y es como que yo me pare aquí y te diga, hay que servir al Señor, hay que obedecer a Dios, y cuando yo me voy a la calle soy un demonio. Entonces estoy enseñando algo que yo no hago. Así eran los fariseos. Te decían que tenías que hacer esto, la ley y esto y el otro, pero ellos no lo hacían. Y por eso es la crítica del Señor y la comparación de la higuera con el pueblo de Israel. Pero para entender ahora a nuestro, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Quisiera que por favor leamos Salmo 24. Y este es el pensamiento cristiano. De este principio es lo fundamental en el pensamiento de un cristiano. Quiero que sepas lo fundamental que hay en el corazón y en la mente de un cristiano. El Salmo 24, verso 1 en adelante, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y lo afirmó sobre... ¿De quién es la tierra? Según lo que dice ahí. ¿Quién creó la tierra? ¿De quién dice el salmista que es? De Jehová, de Dios es la tierra y su plenitud. La tierra llega a su plenitud, ¿sabes cuándo? En la primavera y en el verano. Y no solamente de Dios es la tierra y su plenitud, sino todos los que viven en esta tierra. Así que tú le perteneces a Dios, quien quiera que seas. Dile al que está a tu lado, usted le pertenece a Dios. Ahora, mire, si usted se pone a pensar que todo lo que vemos y tenemos siempre ha salido de la tierra. Si usted siga la escala, siempre va a llegar a la tierra. Algunos le hemos aplicado algunas cosas más o lo hemos manufacturado, pero al final sale de la tierra. Si tú te pones a pensar, la energía, todo lo que hay en que vemos, al fin y al cabo sale de la tierra. ¿Y la tierra de quién es? Significa que todo le pertenece a Dios. Fácil y sencillo. Todo le pertenece a Dios. Nosotros solo somos mayordomos de Él. Por eso es importante cuidar. Los ecologistas tienen mucha razón. Esto no es nuestro. Nosotros la descuidamos como que si esto fuera nuestro y que bueno, nos morimos ya que la siguiente generación que vea lo que hacen, ¿no? Y talan árboles y contaminan el agua y no cuidan. No es nuestro, hermano. Es de Dios todo. Y este es el pensamiento cristiano que nos guía. Sabemos nosotros que todo es de Dios y que nosotros solo somos administradores de lo que Dios nos dio. Todo lo que usted tiene es de Dios. Amén. Amén. Y con este pensamiento entonces, que todo es de Dios, porque todo consume de la energía de lo que Dios ha hecho, nosotros nos volvemos consumidores, pero algunos solamente son consumidores y no producen nada. Si tú solo eres consumidor y no produces, tienes un gran problema. No te vaya a pasar como la higuera estéril. Miren, ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña de que desde el Génesis
cuando Dios hizo a Adán y Eva, los puso ahí para que se multipliquen y para que fructifiquen, para que tengan frutos. Algunos piensan que Adán y Eva fueron puestos en el Edén y que cuando Dios le dice de todo lo que ves tú acá puedes comer, y entonces piensan a veces que Adán y Eva solo eran consumidores. No, Señor, ellos podían comer de todo lo que querían de allí, menos del árbol del bien y del mal, pero ellos tenían que chambear, porque Dios los puso ahí para que labrase la tierra y para que la cuidase. Algunos dicen que el trabajo vino por la maldición de la desobediencia del hombre, ¿no? A lo que no le gusta trabajar. El trabajo es una maldición. Hay una canción, ¿no? El trabajo lo hizo Dios como castigo, decía una guaracha antigua. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Igual, el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, el trabajo vino antes de la caída del hombre. Porque Adán trabajaba, era consumidor, pero también era proveedor. Amén. Entonces, si usted está aquí en esta tierra solo consumiendo, sin dar fruto, hay un gran problema en tu vida. Y voy a mostrarte qué es lo que pasa. Mira, Dios mismo enseña en su palabra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, les ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto está en la Biblia. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. También le recomendamos esto, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Punto. Esta era la enseñanza apostólica. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Amén. Verso 10. Oye, los muchachos van a decir, pastor, ¿qué estás hablando? Esos sinvergüenzas que se levantan a las 10, 11 de la mañana, ¿no? Y yo le digo, vaya a buscar trabajo. Sí, iba a buscar trabajo, pastor. ¿Y a qué hora has ido? A las 1 de la tarde iba a buscar trabajo. ¿Qué trabajo vas a encontrar a las 1, hermano? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque también, cuando estaba con vosotros, dice el apóstol Pablo, yo les ordenaba esto, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Es decir, que esta formaba parte de la enseñanza apostólica, que no había alguien que se le permitía que era solo consumidor, sino que necesitaba producir. Y esta es la institución que Dios pone del trabajo. Todos tenemos que trabajar, hermano. No podemos ir en la vida consumiendo. Porque miren, usted piensa, si no trabaja, si no hace nada, ¿cómo canaliza su energía? ¿Cómo canaliza sus fuerzas? ¿En qué las gasta? Si no hace nada. Si usted permite que el muchacho que tienes en casa se levante a las 11 y, papacito lindo, ya está tu desayuno. Lindo, ya está, levántate, hijito, por favor. Y todavía viene, ¿qué? ¿Esto nomás hay desayuno? Hermana, ¿y cuántos años tiene tu hijito? 35 años, pastor. Ay, no me hagas 35. Sin alusiones personales, hermano, yo no te conozco, yo no estoy hablando para alguien directamente. Pero dice la palabra que el que no trabaja, no coma. Es lo que dice Dios. Este es el principio de la vida cristiana. Nadie puede consumir sin producir. Y esta es la gran lección que Dios está dando en esta higuera. Porque la higuera era una higuera inútil. Estaba ahí por gusto. Hermano, este es el pensamiento del labrador consciente y responsable. ¿Qué es lo que hace un labrador cuando planta en su tierra y ve que una planta no da frutos? Primero la cova, la riega y le echa abono. Y aún así, si no da fruto, ¿qué cree que hace? La saca de raíz, porque si no, no deja
crecer al que está al lado y se está comiendo las sales y los minerales que los otros sí están dando fruto. Y en vez de dar buenos frutos, te da fruto porque la otra se lo está comiendo y no da fruto. Es una planta inútil. Ese es el pensamiento. Ya ve cómo está cambiando el pensamiento. Cuando uno lo lee esto y dice, uy, pero Jesús, ¿por qué es tan malo? Si no era tiempo, ¿por qué lo ha maldecido? Y yo pensaba eso. Pero cuando uno se pone a estudiar y a predicar la palabra, dice, no es el asunto. Esta es una crítica para el pueblo de Israel y para aquellos que decimos que somos cristianos. Porque si tú lees ahí, en el medio está la purificación del templo. Y tienes que sacar todo eso malo, todo eso que es corrupto en el pensamiento de los fariseos y en el pensamiento del cristiano. Yo no creo que haya uno que se llame cristiano que no le guste trabajar, hermano. Porque si usted dice que es cristiano y no le gusta trabajar, hay un gran problema en su vida. Usted se vuelve consumidor, y nada de producir. Si haces eso, ¿cómo canalizas tu energía? ¿En qué usas tu fuerza? Y mira, escucha por favor esto con atención. La ociosidad es mala compañera. La ociosidad se asocia con el mal. ¿Sabes de dónde vienen todos los males que vivimos ahora? De la ociosidad. Te lo voy a mostrar en la palabra. ¿Cuántos recuerdan a Sodoma y a Gomorra? La ciudad de la degeneración total de la moral. La ciudad de donde del más pequeño hasta el más anciano eran homosexuales. La ciudad donde la mujer no valía nada, que el padre agarraba a la hija y decía, te la entrego para que la violes como tú quieras, le dijo Lot a la gente que vino a buscar a los ángeles. ¿Recuerdan la historia? Y si no la has leído, te invito a que la leas en la Biblia. Pero mira lo que dice en cuanto a esto, en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 49. Por si acaso la historia de Sodoma y Gomorra está en el libro de Génesis. Pero quiero que veas el libro de Ezequiel 16, 49. Quiero que lo leas porque quiero mostrarte cuál es el resultado del ocio, de aquellos que andan ociosos, sin dar fruto, que solo son consumidores y no se preocupan en producir nada. Cuando lo tengan, dígame amén, por favor. Amén, amén. ¿Lo tiene? 16:49. Mire lo que dice. He aquí que esta fue la maldad de ¿quién? Recuerda Sodoma. De Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de... Saciedad de pan y abundancia de... O sea, esta ciudad se volvió mala y malvada y perversa y corrupta porque tenían demasiado pan y demasiada ociosidad. Es que la ociosidad es la socia de la maldad. Cuando estás ociosa, tu mente, hermano, no trabaja para el bien, tu mente trabaja para el mal. Cuando te conviertes solo en consumidor y no produces nada, el ocio produce degradación moral, como acabamos de ver en la maldad de Sodoma. ¿Por qué Sodoma llegó así? Porque tenía demasiada ociosidad, demasiada soberbia, demasiada saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Dígale al que está a tu lado, no permitas la ociosidad en tu casa. No permite la ociosidad. Ahora, no quiero que confunda lo que yo estoy diciendo. Hay tiempos de descansar, ¿no es cierto, hermano? Hasta el Señor Jesús descansó el séptimo día. Perdón, hasta Dios descansó el séptimo día. La tierra, Dios la hacía descansar por 7 años, cuando 50 años había producido. El tiempo del jubileo. Nosotros necesitamos descansar en algún momento. Pero cuando el ocio, el descanso, se desborda, ahí viene el problema. Está como el morenito dice, decía mi padre un chiste que decía, ¿por qué no trabajas?
porque estoy con la barriga vacía. Con la barriga vacía no se puede trabajar. Le dan comida y ahora trabaja. No, es que con la barriga llena tampoco se puede trabajar. Ocioso. Hay gente ociosa. Oiga, ¿qué cree? ¿En qué piensan la gente, esos muchachos que paran en las esquinas, parados todo el día? ¿En qué cree que canalizan sus energías y sus pensamientos? La ociosidad es mala compañera. La ociosidad se asocia con el mal. Esa gente que cierra las pistas, tira piedra, quema llanta. Si tú lo miras en la tele, generalmente casi son las mismas caras. Pregúntale a ver en qué momento trabaja esa gente, ¿no? Esa gente le pagan para que vaya y haga huelga. Casi siempre son los mismos. La ociosidad es mala compañera. Dile, no permitas la ociosidad en tu casa. Mire, hay otro texto para que no veas que yo estoy hablando invento. En el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 5, en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 5, dice algo. Ahí estaba el apóstol Pablo predicando por unos meses, estaba predicando la palabra, pero la tercera semana aparecieron unos judíos que no creían, unos judíos que se oponían a la predicación del apóstol Pablo. Hechos capítulo 17, verso 5. ¿Lo tiene? Dígame amén. Amén. ¿Lo tienen todos? Miren lo que dice. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo ¿a quién? ¿A quiénes tomaron? ¿Para qué? Para que se enfrenten al apóstol Pablo, no lo dejen predicar, y le hicieron todo un laberinto, le hicieron ahí todo una turba. Dice, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón donde estaba predicando el apóstol. Procuraban sacarlos del pueblo. El ocio se asocia para el mal, hermano. Usted debe saber bien estas cosas. Esta gente que alborota la ciudad, a veces cerrando las pistas, es porque están ociosos. A esto no le va a gustar a las chicas. Porque la Biblia también habla de la ociosidad de la mujer. Esto no le va a gustar a las chicas. La Biblia habla de la ociosidad de la mujer también. Aunque yo no he visto, o muy pocas veces he visto una mujer ociosa, le voy a decir. Peor que el hombre. Miren, primera de Timoteo 5:13. Primera de Timoteo 5:13. Hablando el apóstol Pablo acerca de las viudas jóvenes. Primera de Timoteo 5:13. Mire lo que dice. Primera de Timoteo 5:13 dice así. Y también que también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Es bastante de casa en casa y se Los hombres dicen, escrito está en la palabra. Si queremos hablar de los que andan perdiendo el tiempo, ¿no? Ociosos todo el día en el billar. Bueno, no, ahora en la computadora. Dice, ¿qué pasa? ¿No estás trabajando? No, no encuentro trabajo, hijita. Para la mujer ahora hay más trabajo que para el hombre. Bueno, no me diga a mí nada de las chicas porque está escrito, hermano. Pero este era un pensamiento siempre que enseñaba la palabra
que enseña la palabra y que enseñaban los apóstoles, que enseñan aún en el pensamiento cristiano. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo. Significa que en ese tiempo, en la iglesia, cuando empezó a crecer la iglesia del Señor, tenía los cristianos que cuidarse uno a otro, y si tú veías a un cristiano que no trabajaba, tenías que exhortarlo y decirle: hermano, tienes que trabajar. Hermano, usted tiene que trabajar. Amén. No puede usted estar ocioso, porque se vuelve en consumidor y no en productor. Y la ociosidad es mala compañera. Porque cuando estás ocioso te vienen los pensamientos malos. Te viene solamente, trabaja tu mente, pero para el mal. ¿No te has dado cuenta que cuando estás trabajando, hermano, estás distraído, llegas a la casa cansado, duermes, al otro día vas a trabajar tranquilo, no tienes ni tiempo para lo malo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y entonces por qué no trabajas? No, yo no digo que tú no trabajas. Dile al que está a tu lado: gracias porque eres un gran trabajador. Gracias porque eres un gran trabajador. Lo que nos está mirando en el Facebook, recuerda, hermano, la ociosidad es mala compañera. Nos han visto más de 700 personas el domingo pasado. Ahí sale toda la estadística y recuerda lo que me están mirando ahí en el Facebook. Estás perdiendo el tiempo mirando Facebook ahí, vaya a trabajar, ¿no? Tratando de encontrar Pokémon o de capturar Pokémon. Os rogamos que amonestéis a los ociosos. Este es el pensamiento cristiano desde siempre, hermano. Así que los que se vuelven solo consumidores y no producen nada, en verdad que es un peligro. Es un peligro que tú solamente seas consumidor, porque es como la higuera. La higuera era una higuera inútil, era una higuera estéril. El texto bíblico dice la maldición de la higuera estéril. Una higuera que no servía para nada, que solamente consumía y estaba consumiendo los minerales, el agua, los rayos solares y todo lo demás, sin producir nada, era solo pura hoja. Y el Señor dice la palabra que el Señor Jesús vio de lejos este árbol con muchas hojas y fue a buscar a ver si había fruto y no halló nada. Fue a buscar abajo, tampoco había nada, y de repente yo pienso, el Señor, pero de repente los taps. Pero dice la palabra que no encontró nada, solo era hoja. Y esta es una amonestación al pueblo de Israel, que en ese tiempo se creían, por mano, el pueblo escogido por Dios. La Biblia dice, hermanos, ¿para qué Dios nos ha salvado y nos ha escogido? La Biblia inicialmente dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros para que llevéis fruto, para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Dónde está Juan capítulo 15, verso 16? Juan capítulo 15, verso 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Tienes que dar fruto. Tienes que dar fruto. En otro pasaje de la Biblia dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea, ¿quieres glorificar el nombre de Dios? No es tanto levanta tu mano, adora a Dios, canta, alabanza. Si lo quieres glorificar, en realidad tienes que llevar mucho fruto. Dile al que está a tu lado: debemos llevar fruto para el Señor. Debemos llevar fruto para el Señor. Esta higuera no había justificado su existencia en esta tierra. Esta higuera no estaba justificando el por qué estaba allí, el por qué la regaban y el por qué la abonaban. No estaba justificando porque no daba ningún fruto. Y hay gente así, hermano, que no justifica su existencia en esta tierra, no hace nada. Y la ociosidad lo lleva a hacer maldades.
Recuerda, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. El objetivo de un cristiano, el objetivo de la cruz, para esto nos salvó el Señor, para que llevemos mucho fruto, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuál es el fruto, pastor? ¿Cuál es el fruto que nosotros tenemos que dar, pastor? Cuando Jesús ve esa higuera, ve una higuera llena de hojas, y no encontró nada. Es como decir que el pueblo de Israel, Dios esperaba que el pueblo de Israel tuviera una reacción diferente y no la encontró. Porque donde debería haber justicia, encontró corrupción. Donde debería haber moral, había descaro. Donde debería haber amor, había guerra. Solamente eran puras hojas. Y hay vidas en este tiempo que se dicen ser cristianos, que son puras hojas, que no hay fruto. La enseñanza bíblica nos muestra que los frutos van en dos direcciones. Nuestros frutos de carácter y nuestros frutos de nuestras obras, como le dije el día jueves. ¿Cuál es el fruto de nuestro carácter? ¿Cuál es el fruto que Dios espera de todo buen creyente o de todo buen cristiano? Los frutos que el Espíritu Santo da en tu vida, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón. Mira, tú puedes tener el carácter más irascible, te pueden llamar favorito, te pueden decir cuetoncito, cuetón, mecha corta, porque dicen que apenas te tocan, explotas. Te pueden decir que eres renegón, malingeniado o malgeniada, lo que quieran. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios llega a tu vida cambia. Porque el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. ¿Cuántos tienen estas cosas en su vida? ¿Cuánto fruto está dando en tu vida? Gozo, amor, paz, ¿tienes paciencia? ¿Tienes benignidad? ¿Tienes templanza en momentos difíciles cuando hay algún problema? No entras en ira rápidamente. ¿Tienes templanza? ¿Tienes dominio propio? ¿Tienes mansedumbre? ¿O cuando te pisan el callo pierdes tu cristiandad y pierdes todo? ¿Cierto? ¿Te has visto los cristianas que vienen, adoran, levantan sus manos, cantan, saltan, gloria a Dios, suben al micro, le pisan el callo y se acabó la cristiandad? Se agarran de las mechas. ¿Lo has visto o no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Porque los frutos de la carne, ¿qué son? Gálatas capítulo 5, ya le enseñé un montón de veces los lunes, hermano. ¿Qué es? Adulterio, fornicación, enemistades, pleitos, celo. ¿Quién es celoso o celosa aquí? ¿Quién es celoso o celosa aquí? Todos miran al cielo, ¿no? Conmigo no es. Te están hablando. Ah, no. Te hablan. Contiendas, chismes, envidias. Esos son los frutos que Dios está esperando de aquellos que decimos que somos cristianos, de aquellos que decimos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, hermano. No tenemos solo un nombre de denominación o un nombre de decir, sí somos cristianos. Porque tu cristiandad no se va a ver en las hojas, se ve en los frutos. Cuando dicen amén, cuidado. Amén. ¿Por qué? ¿Están molestos? Mucha hoja. Esa higuera estaba llena de hoja. Nada de fruto. Los frutos de las buenas obras, les dije, ¿no? Los frutos de las buenas obras es que Dios ha preparado de antemano para que andemos en buenas obras. Tú no eres salvo por las obras. La Biblia dice,
Porque por gracia sois salvos y esto no es de vosotros, este es un regalo de Dios. Y luego va a decir, para buenas obras que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Significa que Dios ha preparado circunstancias en las cuales tú tienes que mostrar tu fruto en las buenas obras. Amén. ¿Cuántas buenas obras hicieron en esta semana? ¿Te acordaste de llevarle 1 kilo de arroz a alguien que no tiene trabajo, que tiene hijitos y que están sin comer? ¿Te acordaste de llevarle 1 kilo de papa, algo más? ¿O solamente pensaste en irte al cine, comprarte tu canchaza esa y tu 2 refrescos, tu combo ahí? ¿Te has acordado de hacer buenas obras? De visitar a alguien, de por lo menos llamarle por teléfono a alguien que necesita una palabra de aliento, una palabra de consuelo, algo que le ayude. ¿Te acordaste de hacer buenas obras? Esos son los frutos que Dios espera de nosotros. Esos son los frutos que Dios está esperando para no llamarnos que somos una higuera estéril. Amén. El cristiano tiene que comprometerse, hermanos, con honestidad en todo, con integridad. Esos son los frutos. ¿Qué es integridad? Es íntegro. Íntegro. ¿Recuerdan lo que yo les prediqué hace tiempo acerca de la integridad? Es todo. No puedes ser tú íntegro en una parte de tu vida y en la otra no. Entonces no serías íntegro o íntegra. ¿Recuerdan? Estaba un hombre, fue con su pareja a comer a esas comidas rápidas, metió su carro y le atendieron, son esos lugares donde te atienden al auto, y compraron pues sus sanguchones y todas sus cosas, ¿no? Tu Kentucky, esas cosas que le gusta comer a usted chatarra. Hermano, ya no como, no me ha visto cómo estoy leyendo. Por ahora, dice. Y entonces hacen su pedido y le entregan su cajita y le dice a la pareja, vamos al parque a comernos. Y van al parque y cuando abren la caja estaba llena de dinero. ¿Qué había pasado? Que todo el dinero de la venta de ese día lo habían guardado en esa caja y por equivocación el chico, en vez de entregarle la caja que estaba preparada con el pollo y los sándwiches, le entrega esta caja. Entonces el hombre dice, ¿qué hacemos? Y la chica dice, vamos a llevárnoslo. La chica cuando la Y el hombre mira lo que dice. Déjalo que hable, vamos a ver. Y el hombre dice así, no. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay que entregarle el dinero, pobrecito. El gerente ha trabajado todo el día. ¿Con qué va a pagar a su gerente? Vamos a llevarlo. Y regresan y se lo entregan al gerente otra vez. Señor, me dice equivocado, acá está todo su dinero. Señor, esto es raro aquí en esta ciudad. Nunca ocurre esto, siempre se lo llevan. Esto hay que premiar la honestidad, Señor. Así que permítame, vamos a traer a la televisión, la prensa, porque tiene que saber la honestidad y la integridad de usted. No, le dice él. No, cámara, no. Televisión tampoco, porque la que está conmigo no es mi mujer, es mi amante. Íntegro, Señor. No puede ser íntegro en una parte y en la otra no, Señor. Integridad es todo. Ese es el pensamiento de un cristiano. Frutos, no solamente hojas. ¿Me estoy dejando entender o no? Díganme. Voy terminando ya, porque van a bajar los niños en este día del niño, hermano. Esta mañana viniste aquí y has mostrado tus hojas. ¿Cómo he mostrado mis hojas, pastor? Cantando, alabando, adorando a Dios, levantando tus manos. Has mostrado tus hojas porque has venido a la casa de Dios. Lo que Dios está diciendo es, yo no quiero solo ver hojas. Voy a ir a tu vida y a buscar tus frutos. La pregunta de esta mañana es, ¿qué va a encontrar? ¿Va a encontrar algo? Aunque sea hay tabs. ¿Qué va a encontrar en tu vida y en la mía? ¿Qué va a encontrar Dios? Ya hemos mostrado nuestras hojas.
¿Tendremos frutos? Esa es la pregunta y la reflexión de esta mañana. Espero, y es mi oración, que Dios no nos encuentre como una higuera estéril. Que somos solamente hojas, apariencia, que tenemos nuestra carita de santito, pero en realidad no lo somos. ¿Qué va a encontrar Dios en esta mañana si va a buscar a tu vida? ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Por favor, inclina tus rostros. A los que están en el Facebook, también esa pregunta: ¿qué va a encontrar Dios en tu vida? ¿Eres solamente hojas? ¿O puede haber fruto? Quisiéramos orar en esta mañana por usted también. Quien quiera que sea y donde quiera que esté. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre en esta mañana y te suplicamos, oh Dios, que cada uno de nosotros que vino esta mañana hemos escuchado tu palabra y hemos visto el pensamiento cristiano frente a aquel pensamiento farisaico de que solamente eran hojas como la higuera estéril. Lejos de nosotros esté, Señor, en este día, solo presentarte hojas. Queremos aprender a presentarte frutos. Y que cuando tú vengas a buscar esos frutos, encuentres frutos en nuestras vidas. Frutos de nuestro carácter. Gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Frutos de nuestras buenas obras, de nuestra integridad, de nuestra honestidad frente a la sociedad, frente al prójimo. De congraciarnos con aquel que necesita. Nosotros conocemos a mucha gente que necesita, que tal vez necesitan que sea una llamada, una palabra de aliento, de fortaleza, de consuelo, tal vez una carta, un mensaje. Hay otros que tal vez necesitan algo más, que están pasando necesidad en su economía, en sus finanzas, que tienen familia, y nosotros podemos y tenemos la oportunidad de bendecirlos con algunos comestibles. Señor, ayúdanos a dar estos buenos frutos, para que cuando tú vengas a buscar a nuestra vida, no solamente hay hojas, follaje, sino también frutos. Amado, tal vez no conociste esta verdad hasta hoy. Y tú quieres decir esta mañana a Dios: Señor, yo quiero aprender a dar frutos también. Y Dios quiere esta mañana decirte: ya vi tus hojas, quiero encontrar frutos en ti. ¿Qué tal si te pones de pie y le dices: Señor, yo quiero aprender a llevar frutos para tu gloria y para tu honra? ¿Quién en esta mañana? Dios te bendiga, Dios le bendiga allí, Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga allí. Gracias, Dios le bendiga ahí atrás, Dios le bendiga. Queremos dar buenos frutos, Dios lo bendiga. Queremos que cuando Dios venga a buscar, no solamente encuentre hojas, follaje frondoso, bonito, sino que cuando le busque encuentre frutos también. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que no solamente encuentre hojas, sino que encuentre frutos. Amado, para que con toda libertad, honestidad y autoridad pueda decir: sí soy cristiano, sí soy cristiana. Y no solamente seas hojas, apariencia. Vivimos en una ciudad, en un país que se dice que son católicos, pero yo pienso que solo es apariencia. Hay gente evangélica que dice que son cristianos, pero solo es apariencia, solo es hoja, solo es follaje. Queremos mostrar nuestros frutos para que así podamos cumplir. La palabra dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he elegido para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Bendigo a los que están puestos de pie, a todos los que están puestos de pie. Tu gracia, tu misericordia, tu bondad venga sobre ellos, Padre. Ese Espíritu Santo que los toma,
los cambia, los transforma y empezamos a dar frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, frutos de carácter, frutos, Señor mi Dios, para con nuestro prójimo, frutos de ayuda, esas buenas obras que tú nos has enseñado. Quiero, bendito Dios, decirte esta mañana aquí parado delante de la congregación, que si cada uno de nosotros prometemos y disponemos que en esta semana vamos a buscar la oportunidad de dar frutos, Señor, cambiaríamos muchas cosas y bendeciríamos a muchas vidas y bendeciríamos nuestra vida porque aprenderíamos a dar fruto. ¿Quién en esta mañana está dispuesto a decir, Señor, yo voy a buscar la oportunidad en esta semana de dar frutos? ¿Quién está dispuesto esta mañana a decir, Dios, yo voy a buscar la oportunidad de mostrar mis frutos? No solamente mis hojas, mi follaje, sino también mis frutos. ¿Quién en esta mañana está dispuesto a decir eso? Si es tu corazón y tu deseo, levanta tu mano y dice, Señor, yo prometo que en esta semana, en los días de esta semana, buscaré la oportunidad de mostrar mis frutos. Tú has dicho que has preparado de antemano para que andemos en buenas obras. Señor, esta semana vamos a buscar ese momento, esa oportunidad de mostrar nuestros frutos. Frutos de